Hola a todos, soy Katia Alvear Ibarra, estudiante de sexto semestre de Ingeniería Industrial en la Universidad Tecnológica de Bolívar, y hoy resolveremos un interesante ejercicio de estadística y combinatoria como preparación para las Olimpiadas Matemáticas. El enunciado dice lo siguiente: cierto día de clases en la Universidad Tecnológica de Bolívar hay 3.200 alumnas. El 30% de ellas usa 2 pulseras, del otro 70% la mitad utiliza una pulsera y la otra mitad no usa pulseras. ¿Cuántas pulseras en total usan las alumnas en el día considerado? El primer dato que vamos a considerar es el total de alumnas que hay ese día. El enunciado, pues, en la primera línea nos dice que hay 3.200. Entonces vamos a colocar que el total de alumnas es 3.200. Luego, a lo largo del enunciado, pues nos describen cuántas pulseras tiene cierto porcentaje de alumnas. Para organizar la información utilizaremos esta tablita, donde la primera columna va a representar el porcentaje. En la segunda columna vamos a hacer una operación para calcular la cantidad de alumnas que representa ese porcentaje. En esta columna vamos a colocar esa cantidad de alumnas y luego esa cantidad de alumnas, de acuerdo a la especificación que se dice en el enunciado, lo vamos a colocar ya sean 2 pulseras en una pulsera o aquellas que no usan pulseras. Yendo por partes, vamos aquí donde dice el 30% de ellas usa 2 pulseras. Entonces primero tenemos el 30% de las alumnas y debemos saber cuántas alumnas representa ese 30%. Para esto vamos a hacer una operación muy sencilla, que sería el total de alumnas, que es 3.200 por 0,3. Esto nos da 960 alumnas. Ahí nos dicen que ese 30% completo utiliza 2 pulseras. Entonces, esas 960 alumnas las vamos a colocar en esta columna que es de 2 pulseras. Considerando que pues ya no hay más alumnas de ese 30%, entonces en las otras columnas no colocamos nada. Luego el enunciado dice que del otro 70% la mitad utiliza una pulsera y la otra mitad no usa pulseras. Entonces debemos considerar primero el conocer cuántas alumnas son ese 70%. Lo podemos hacer aplicando una operación con la misma lógica que en el caso anterior, o simplemente tomando los 3.200 y restándole estos 960. Aquí lo voy a presentar con la operación de la lógica del caso anterior. Entonces tenemos 70%, la operación sería 3.200 por 0,7 y el 70% de alumnas serían 2.240. Entonces nos dice que de ese 70% la mitad utiliza una pulsera. La mitad de 2.240 es 1.120. Entonces en 2 pulseras no va nada, pero esa mitad utiliza una pulsera, que sería 1.120. Y luego nos dice que la otra mitad no usa pulseras. Entonces los 1.120 restantes va en la columna de las alumnas que no usan pulseras. Ahora, para dar respuesta a la pregunta del enunciado, que es cuántas pulseras en total usan las alumnas en el día considerado, pues vamos a hacer unos cálculos. Vamos a calcular el total de pulseras considerando pues las alumnas que tenemos en estas columnas. Entonces, para la columna de 2 pulseras tenemos que 960 alumnas utilizan 2 pulseras. Así que serían 960 por 2, que nos da 1.920. Luego tenemos que en la columna de una pulsera hay 1.120 alumnas, es decir, que tendríamos que multiplicar 1.120 por 1, que nos da los 1.120. En la columna que no usan pulseras, pues este 1.120 no lo consideramos porque no es necesario para el cálculo debido a que no va a influir en nada. Luego realizamos la suma y al sumar los dos valores obtenidos tenemos que el total de pulseras es 3.040, es decir, que en ese día del cual nos habla el enunciado, las alumnas utilizan 3.040 pulseras. Gracias por quedarte hasta el final, nos vemos en un próximo video.